cositas así, o que Ujú. cuando creó se me olvida el artefacto, donde uno puede escuchar música de manera, El iPod. digamos, iPod. eso, perdón, cuando creó ese aplicativo que llegó como quien dice a cambiar, como quien dice por decirlo así, la historia, porque estábamos enseñados a hacerlo de una manera como más antigua, más rutinaria, por decirlo así. Ujú. Sí, Wilmer, muy bien. Y Netflix, pues lo que generó es que ya la gente no necesita un televisor para ver series y películas, ¿no? Sino desde sus celulares, por ejemplo, también por streaming, utilizar el mismo servicio y al final lograron cambiar los hábitos de consumo de muchos. Y eso también es de admirar. Y que como que logró también como esa competitividad, porque de ahí en adelante empezó ahorita Disney, Amazon Prime. Ujú. Y sí, y todas esas empresas que muchas de ellas trabajan también de la mano con las redes sociales, ¿no? Y yo quiero aquí hacer un paréntesis chiquito para hacerles una recomendación y es invitarlos a ver a propósito de Netflix un documental muy, muy bacano que está ahí disponible que se llama The Social Dilemma o el dilema de las redes sociales, en el que explica de una manera muy interesante cómo para todas estas empresas que se dedican a la social media, o sea, Facebook, WhatsApp, Messenger, TikTok, Instagram, o sea, todas estas que nosotros constantemente revisamos, el producto sobre el cual ellos trabajan y que terminan moldeando somos nosotros, somos las personas. Y no es casualidad que ustedes vean en sus perfiles en redes sociales que les llega como una publicidad sobre algunos temas que ustedes habían buscado, que les había interesado. Por ejemplo, están buscando una impresora y ven que les empieza a llegar información de publicidad de fabricantes de impresoras. O sea, eso no es casualidad. Todo eso obedece al modelo de negocio que tienen esas empresas en la cual trabajan con la data, ¿sí? Trabajan con la información. Lo que pasa es que esa información surge de una medición que, digamos, se hace hacia las personas que no es plenamente ética, porque lo que ellos hacen es adueñarse de todas las señales y de todo lo que tú haces. O sea, cuando tú compras algo por internet, por ejemplo, o pides algo por una de las aplicaciones, ellos saben dónde estás, qué necesitas, qué te gusta, cuánto estás dispuesto a pagar y todo lo referente a tus intereses y a tus hábitos. Y cuando te empiezan a mandar información, publicidad, no es la publicidad que tú quieres ver, es la publicidad que los auspiciantes le pagan a ellos para que te hagan llegar a ti, o sea, para que hagan llegar a los clientes potenciales que ellos están buscando. Entonces, esa publicidad es amañada, esa publicidad es ajustada para lo que esos auspiciantes necesitan y de alguna manera empiezan a forjar el perfil del cliente, o sea, empiezan a obligarnos, a llevarnos a consumir lo que ellos más, digamos, conocen y lo que ellos quieren que nosotros compremos. Ahí es donde está el dilema ético y eso ha llevado a que muchos funcionarios y personas importantes dentro de esta industria se hagan a un lado, se den un paso al costado y digan, yo prefiero trabajar de otra manera porque me di cuenta de cómo funciona esto realmente y por eso es que se dice que las redes sociales terminan manipulando de alguna forma a las personas para que las empresas tengan el producto que desean y ese producto somos nosotros como consumidores, somos el comprador ideal de acuerdo a toda la publicidad que nos bombardea y a toda la información que nos hacen llegar de redes sociales y por eso las empresas pagan millones para que las redes sociales convenzan a sus usuarios de lo que les están pagando los auspiciantes por hacer. Sí. Allí hay muchísimo más que decir, pero esa es como la idea general y ya de por sí genera como una situación que lo lleva a uno a la reflexión, ¿no? Para pensar, o sea, si es verdad eso de que sobre mí y sobre mis gustos pueden seguir tanto las redes sociales y toda la información que por allí se mueve, o será que yo de pronto puedo ser parte de ese grupo minoritario que es capaz de tomar decisiones no influenciado por la información que recibo por redes, ¿sí? O si soy de las personas que prefiere datearse mucho mejor y al final de pronto no termino adquiriendo o comprando lo que me ofrecen o lo que veo por redes sociales, sino lo que como resultado de una investigación propia he descubierto o he llegado a la conclusión. Ahí ya cada quien entonces podrá hacer su anuncio, pero ojalá se interesen este fin de semana o de pronto en Semana Santa sacar un rato para ver ese documental que es bastante revelador, la verdad, y me gustó mucho cuando lo vi. Bueno, para poder avanzar, entonces vamos a darle la palabra a María y continuamos porque
tengo varias cosas ahí para comentarles también. No, profe, ahí ya lo mencionó, creo que fue Jan, si no estoy mal, que iba a hablar sobre el tema del veto, que fue lo que hizo Donald Trump en, Ujú. en Estados Unidos, pues con Huawei, pero ya él lo mencionó, profe. Puedes continuar, muchas gracias. Vale, vale, María. Bueno, muchas gracias. Entonces, luego de este rato de participación, vamos a meternos ahorita de lleno en el tema que les tengo preparados para hoy. Y hasta la clase pasada, como todos ustedes lo han comentado, pues nos enfocamos en el contexto internacional, ¿cierto? Nos enfocamos en Silicon Valley, Silicon Valley y Shenzhen. Ahora, ¿qué pasa con Colombia? ¿Cómo estamos aquí con nuestros vecinos cercanos, con Latinoamérica? ¿Qué tan bien o qué tan mal funcionan esos ecosistemas aquí? Entonces, hoy vamos a dar una respuesta cercana para conocer un poco mejor cómo estamos en nuestro vecindario y cómo estamos a nivel Colombia también y a nivel, por supuesto, región y a nivel local, o sea, aquí en Cali, cómo estamos también. Entonces, para empezar a cuestionarnos sobre ese tema, aquí tengo como una afirmación que hace el Ministerio de Industria y Comercio, ¿no? Que ustedes saben que es como la entidad encargada de generar en buena medida política pública para todo el entorno empresarial y fomentar también una serie de programas, como por ejemplo el que está en marcha ahora mismo, que es el de reactivación económica, ¿no? Entre otras entidades que también participan de manera transversal, como Mintix, pues, o Minciencias. Es decir, cada uno tiene sus enfoques específicos, pero también tienen usuarios y tienen población en común sobre la cual trabajan varios de sus programas. Entonces, ¿qué dice Mincomercio? Mincomercio dice, Colombia va rumbo a convertirse en la tercera economía más innovadora de Latinoamérica. Entonces, eso es una afirmación bastante llamativa, ¿no? Bastante diciente. Y que si nosotros nos comparamos de pronto un ejercicio muy superficial, podríamos decir aquí en Latinoamérica, ¿quiénes creeríamos que están un pasito más adelante que Colombia? Puede ser México, por ejemplo, puede ser Chile, por ejemplo, y ya con los demás estamos en situaciones muy, muy similares o con un poquito de ventaja. Entonces vamos a ir analizando qué tan cierto es esto. Y la pregunta que uno le puede hacer al Ministerio de Industria y Comercio y Turismo es cómo se está fomentando la innovación y el emprendimiento para sostener esa afirmación. Y ellos responden, estamos convencidos de que una parte fundamental para que estos dos temas sigan fortaleciéndose tiene que ver con el cambio de mentalidad y la cultura de los colombianos frente a la idea de emprender e innovar. Entonces, esto sí no es nuevo, esto lo venimos mencionando también desde las primeras clases. Pero lo que está en el fondo de esta afirmación son como las entidades o los programas que están llevando a cabo el gobierno nacional y sus diferentes agencias para poder empezar a generar ese cambio, que es lo importante, porque nadie pone en duda el cambio. Lo que se pone en duda es si se está logrando, o sea, la necesidad nadie la pone en duda, es el resultado el que sí se puede como cuestionar un poco. Entonces, para tener una radiografía un poquito más cercano de cómo estamos, entonces yo me conseguí una infografía, que es esta que ustedes están viendo aquí, que nos contrasta un poco el tema en el mundo, que ya lo conocemos más o menos, con el tema de nuestra región, nuestro vecindario, o sea, Latinoamérica, y finalmente lo analizamos para el caso colombiano. Entonces, arranquemos por pensar y analizar estas frases que están pensadas, digamos, para el mundo. Dice, en Silicon Valley, Nueva York, Londres, Toronto, Tel Aviv en Israel, Los Ángeles, Singapur, Sao Paulo, Moscú, y otros están los ecosistemas de emprendimiento más importantes del mundo. Entonces eso ya lo sabemos, los estudiamos y no lo pondremos en discusión. Pero miren lo que dice también aquí. Nueva York y Londres tienen un 70% menos de capital de riesgo disponible para poner en marcha startups que Silicon Valley. Entonces, Nueva York y Londres son metrópolis, o sea, son ciudades capitales gigantescas que tienen una concentración poblacional asombrosa, o sea, muchísima gente viviendo allí, y así todo tienen mucho menos capital de riesgo que lo que hay disponible en Silicon Valley, o sea, mucha menos plata para invertir en negocio a pesar de que allí hay muchísima más gente. Y si ustedes van a mirar, por ejemplo, la cantidad de habitantes que tiene
ciudades como Cupertino, que es donde está Apple, o Mountain View, o algunas de las que estuvimos viendo la clase pasada que están ubicadas en Silicon Valley, pero no llegan ni siquiera a un 5% yo diría que mucho menos aún del tamaño o de la cantidad de personas que viven en Nueva York, y sin embargo concentran muchísimo más cantidad de capital de riesgo. Entonces, esto es como una fotografía que nos indica cómo es que funciona el tema del capital de riesgo y cuál es el sentido que hay detrás de todo esto. O sea, la plata para el capital de riesgo está donde están las oportunidades de negocio y donde están los ecosistemas, y es digamos, un indicador claro ya cuando uno habla de comparar estas grandes ciudades con los ecosistemas para entender la diferencia que hay entre unos y otros. También hay otra afirmación aquí que dice AngelPad lideró el ranking de las 20 mejores aceleradoras de Estados Unidos. Entonces, ¿qué son aceleradoras de negocios? Las aceleradoras de negocios son las hermanas mayores de las incubadoras de negocios. Entonces, la incubadora, yo lo explicaba también en otra clase, es como para hacer la comparación con las personas. Una incubadora de bebés o de niños, ¿qué hace? Pues ayudarlos a madurar un poquito más sus órganos internos, a prepararlos para enfrentarse a un entorno que es agreste, ¿no? O sea, un entorno que está expuesto a virus, a bacterias y muchas otras cosas más. ¿Qué hacen las incubadoras de negocios? Exactamente esa misma labor, pero con las empresas para el entorno al cual se enfrentan ellas. Entonces, prepararlas un poco para ser más competitivas, para estar mejor valoradas, para poder tomar mejores decisiones en el mercado real. ¿Y qué hacen las aceleradoras? Pues son las que están un pasito más arriba y generan entonces otro tipo de acompañamiento y también tema de inyección de capital para solventar, digamos, procesos y desarrollo también de nuevas prácticas y nuevos otros procesos y nuevos productos también dentro de esas empresas. Esas aceleradoras tienen un rol fundamental en los ecosistemas de emprendimiento y, por supuesto, en Estados Unidos hay tal vez las que mejores y más antigüedad y mejores resultados han tenido durante todos estos últimos años, especialmente, digamos, aportando a ese ecosistema de Silicon Valley. AngelPad es la más famosa de esas aceleradoras y ha trabajado con prácticamente todas esas empresas famosas que conocemos y de las que hemos venido hablando. También dice, India es considerado como el país más emprendedor del mundo, seguido por Turquía, Estados Unidos, Brasil, China e Islandia. Pero, esto aquí tiene un pero muy grande, y es que el ser el país más emprendedor del mundo no quiere decir que sea el más exitoso, ni el que tenga mejores resultados con las nuevas empresas. El ser el país más emprendedor del mundo probablemente significa que la propensión de convertirse en emprendedores de las personas es mayor. O sea, de cada 2 personas, una puede convertirse en emprendedora, o tal vez unas proporciones menores. Pero en el caso de la India, uno lo entiende también, pues por su concentración poblacional también, o sea, después de China, los Estados Unidos y Rusia, pues es uno de los países que más población tiene y obviamente pues más posibilidades de emprendimiento o más iniciativas de emprendimiento hay. Y lo sigue también Turquía, pues Estados Unidos, en el caso nuestro Brasil y también pues China. Llegando al final de estas afirmaciones del mundo, se dice que Chile, Dinamarca y Sudáfrica lideran el ranking de países con mayor número de emprendimientos en fase inicial. Inclusive por ahí aparece en el 4º lugar Colombia. Entonces, Colombia es uno de los países que más emprendimientos en fase inicial tiene o coloca. ¿Y eso qué significa? La fase inicial, acuérdense ustedes, según la clasificación que vimos de los emprendimientos, es durante los primeros meses de funcionamiento hasta que arrancan ahí ese valle de la muerte, ¿cierto? Que es donde se quedan la mayoría de esas empresas. Entonces, el hecho de que tenga mayor número de emprendimientos en fase inicial es garantía de éxito, para nada. De hecho, no existe una relación, digamos, directamente proporcional en que entre más emprendimientos en la fase inicial tengan, pues más exitosos serían. Si no, estos países estarían ubicados con los ecosistemas más exitosos, y no necesariamente es así. Lo sabemos pues por el caso nuestro aquí en Colombia. Ahora sí, vamos a bajarnos un poquito ya hacia nuestra región y miramos entonces qué es lo que pasa en este lado del mundo. Startup Chile, SID de Brasil, Guaira, NXTP Labs y Startup México son las 5 mayores aceleradoras de la región. Entonces son los homólogos de AngelPad y las otras aceleradoras
pero para el caso latinoamericano. Entonces son estas las que acompañan el desarrollo y crecimiento de las empresas gacelas, ¿sí? O de las empresas con alto potencial de crecimiento y de innovación de acuerdo a la naturaleza de los negocios. También se menciona que Sao Paulo y Santiago de Chile están entre las 20 ciudades hub de emprendimiento a nivel mundial. Y aquí quiero explicarles esta palabra que es un anglicismo también. Es una palabra en inglés que se usa mucho y que no tiene una traducción así literal tal cual en español. ¿Qué es un hub? Un hub es un lugar en el cual convergen muchas personas, o en este caso empresas, que tienen intereses similares y que empiezan a hacer sinergias, ¿sí? Entonces, en el caso del emprendimiento, pues convergen muchas empresas, startups, iniciativas innovadoras y demás, y empiezan a generar sinergias entre ellas, empiezan a volverse proveedoras unas de otras, clientes unas de otras, y empiezan a generar pues un mayor desarrollo en ese ecosistema. Entonces, en Brasil, Sao Paulo, y en Chile, Santiago de Chile, se han convertido en una de esas ciudades más atractivas y están en el ranking de las 20 más atractivas para emprender en el mundo entero. En el país austral, aquí estamos hablando nuevamente de Chile, se creó Startup Chile gracias a la visa de emprendedor. Extranjeros pueden instalar nuevas empresas con beneficios tributarios. Entonces, esto para mí es una afirmación que tiene una reflexión profunda también, por lo menos para nosotros como colombianos, pensar un poco también en la problemática migratoria que hay y cómo podríamos sacar ventaja de esto. Entonces, les voy a explicar rápidamente el caso de Chile. ¿Qué pasó en Chile? Chile, después de salir de su época de dictadura y demás, inició un proceso como de desarrollo social acelerado, ¿sí? Y entre muchas de las decisiones que tomaron, decidieron abrirse un poco hacia la llegada, pues, de extranjeros, pero extranjeros que pudieran generar un aporte para el Producto Interno del país, o sea, para la economía en general. ¿Y qué hicieron en el caso colombiano? Se firmó un convenio que se llama Andrés Bello, y ese convenio lo que permitía, lo que permite todavía, es que los profesionales de la salud, como por ejemplo médicos, odontólogos y otros más, puedan ejercer sus profesiones habiendo estudiado en Colombia, puedan ejercerlas en Chile y en toda su territorialidad sin ningún impedimento legal. Ya como en otros países no funciona, porque si tú eres profesional de la salud y te vas a Estados Unidos, por ejemplo, tienes que homologar prácticamente otros 4 o 5 años tu carrera para poder ejercer. Entonces no es tan sencillo. Entonces, ¿qué logró Chile con este ejercicio? Logró que talentos y que gente con potencial y con ganas de crecer y de trabajar se establecieran allá. En el caso de esos profesionales de la salud, pues montaron clínicas, montaron centros de atención en diversas pues, áreas de la salud, y no solamente entonces están aportando a la dinámica económica, sino que generaron un impacto social también muy importante, porque estos servicios ahorita están a la mano de muchas personas que de pronto en los lugares en los que vivían no tenían acceso a eso. Se dice que el sistema de seguridad social en Chile, digamos el público, el que es gratuito para todo el mundo, es muy, muy malo. Entonces la gente prefiere pagar por un servicio que es particular, por ejemplo, ir al odontólogo, pero que es de altísima calidad comparativamente hablando con lo otro. Entonces, se generó una situación en la cual se aprovechó, digamos, ese potencial de inmigración, de extranjeros que llegan con el ánimo de aportar, y se dinamizó y se sumó, digamos, bastante a esos resultados económicos en Chile. Yo lo relaciono con el caso colombiano, porque pues para nadie es un secreto que aquí también tenemos una situación compleja migratoria, ¿no? Sobre todo con los hermanos venezolanos. ¿Qué tal entonces si existiera un programa de gobierno que permitiera hacer algo parecido, ¿sí? Para aprovechar el talento extranjero, para dinamizar, digamos, las empresas, o para dinamizar la dinámica en muchas ciudades, sobre todo en las ciudades que tienen índices de desarrollo humano menores, ¿sí? Las ciudades más alejadas de las capitales, que hacen falta estos servicios de salud y demás. Obviamente hay mucho que analizar allí, porque algunos dirán, profe, pero es que la gente que llega allá no sabe hacer nada, no viene preparada para nada, al contrario, antes llegan a hacer daño y a delinquir, y la verdad es que eso es muy cierto también, pero no por eso se puede generalizar, porque si así fuera el caso, entonces en Chile
todos los que llegaron hubieran tenido también esos mismos perfiles, y miren que la historia ha demostrado que no fue así, y lo convirtieron antes en una ventaja competitiva. Entonces, en el caso colombiano, uno podría decir, si se organiza y se planea bien un programa para apoyar, digamos, estas empresas extranjeras a nivel de beneficios tributarios, pues se puede aprovechar ese talento extranjero que está por ahí y que está, digamos, sin aprovechar, para el beneficio del país y para el mejoramiento de las condiciones del país. Es simplemente una reflexión que podríamos poner, y que en el caso nuestro, en el caso colombiano y con Chile, tal como lo estamos explicando, pues funcionó bien, y de hecho es uno de esos factores que en materia de emprendimiento vale la pena analizar, porque pues todas esas clínicas y todos esos centros de atención y demás son empresas, o sea, empresas nuevas de profesionales de la salud que, a diferencia de ustedes, por ejemplo, no tienen mucha fundamentación administrativa y están antes aprendiendo, ¿sí? Cómo vender, por ejemplo, o cómo manejar con relativo éxito el tema contable, el tema administrativo, el manejo de proveedores, estrategias. Bueno, todo eso no es el foco de sus profesiones, y así todos lo están aprendiendo. Por eso es un hecho también que en Chile el ecosistema de emprendimiento funciona bastante bien, porque muchos actores existentes, digamos, en ese ecosistema han surgido para apoyar esas nuevas empresas, entre muchas otras más. Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Chile nuevamente, miren, Chile busca transformar un área de Concepción en una especie de Silicon Valley. Se llamará Parque Científico y Tecnológico PACIT, y es promovido por la Universidad de Concepción. O sea, están tratando de replicar la historia de Silicon Valley con las universidades como promotores, y en un espacio en el cual se pueda a futuro también concentrar todo el tema de innovación y desarrollo tecnológico. Y la meta es que en una década, o sea, en 10 años, 40 empresas estén instaladas, startups de éxito, y generen 2.000 empleos. Y luego eso se vuelve una dinámica exponencial. Y México está haciendo lo propio también. Entonces, México, en Jalisco, donde está Jalisco, quieren hacer también ese mismo ejercicio de hacer una especie de réplica de Silicon Valley, y para eso están destinando una mayor proporción de su Producto Interno Bruto a incentivar esto, y entre otras cosas, investigación y desarrollo. Y cuando nosotros vemos estas cifras, siempre me gusta colocar como referencia Israel, que ya ustedes lo conocen, en el cual existe, digamos, una unidad de gobierno que se llama la Oficina del Científico Jefe, y lo que hacen allá es decidir cómo invertir esa parte del presupuesto nacional en innovación y en tecnología. Y parte del éxito de Israel ha sido también el uso eficiente de eso, pero es que a nivel de presupuesto, la oficina del científico en jefe en Israel tiene el 4.5% del PIB de Israel para invertir en investigación, desarrollo y emprendimiento. Aquí, digamos, de los que más invierten son estos dos países, que son México y Chile, y ninguno llega siquiera al 1%. En el caso colombiano también estamos por debajo del 0.5%. Entonces ahí en parte se explica también el rezago en el éxito de programas y de iniciativas, y la falta de capital de riesgo y otras cosas más, porque pues históricamente no ha sido ese el enfoque. Apenas ahora es que están empezando a cambiar las cosas. Colombia y México son los países latinos con mayor disposición para el emprendimiento. En esto nadie lo pone en duda tampoco. Aquí todas las personas, la mayoría, o han pensado o por lo menos han escuchado del tema de emprendimiento, y se dice que tiene una gran disposición. A nivel de idiosincrasia funciona así, ¿no? Hay unas regiones donde es mucho más marcado que en otros, pero siempre ustedes y todos debemos tener algún conocido, algún familiar, alguna persona cercana que emprende de alguna manera. Otra cosa es que no tenga, digamos, el éxito esperado, o que no tenga los mejores de los resultados, no necesariamente por falta de disposición o de conocimiento, sino por las dificultades propias del ecosistema y la falta también de apoyo en el mismo. Ahora vamos a analizar el caso colombiano. Pues hay que decir, las 3 ciudades capitales obviamente se convierten en referentes para todo este tema aquí en Colombia. Dice Bogotá, Medellín y Cali
aparecen al lado de ciudades de países como Turquía, Emiratos Árabes, en el listado de sitios atractivos para desarrollar nuevos negocios. Entonces, la famosa inversión extranjera. Colombia es un buen destino para las personas que vienen del extranjero y que están pensando en crear empresa en el exterior, porque de pronto a futuro se quieren venir a radicar en estos países en vía de desarrollo, o porque lo consideran una inversión interesante llegar de primeros y como todo, pues luego, si es un lugar atractivo, van a llegar mucho más, pero si ellos llegan primero, pues podrán sacar los mejores resultados. El caso es que las 3 ciudades más grandes del país son atractivas en términos de negocios, ¿sí? Porque hay una relativa estabilidad en temas políticos, en temas legales, que hace que se pueda crear empresa, aunque la carga impositiva y demás, lo hemos hablado también en varias ocasiones, que no es la más favorable, pero cuando tú traes divisa extranjera, por ejemplo dólares, pues obviamente la plata se puede usar de manera más abierta, ¿no? O sea, te rinde mucho más que cuando estás trabajando exclusivamente con la moneda local. Por eso es que es un sitio interesante y atractivo para la inversión extranjera. También dice, el 40% de los colombianos emprende para tener un equilibrio entre la vida laboral y el tiempo libre. Entonces, a mí muchos estudiantes me han preguntado siempre, profe, ¿cuál considera usted que es el momento adecuado para emprender? ¿O cuándo debe uno tomar la decisión como de renunciar a una cosa para dedicarse a otra? Y yo siempre respondo lo mismo, ¿sí? Creo que en varias clases lo he repetido y pues no me molesta volverlo a decir porque es algo de mucha lógica. O sea, tú no necesitas renunciar a algo para poder empezar a emprender. De hecho, la ruta correcta es, si tienes algo estable como un trabajo, empieza a emprender al mismo tiempo, pues empieza a emprender de tal manera que puedas utilizar tu tiempo libre y lo que tengas disponible, digamos, en tiempo para dedicarle a ese otro emprendimiento y no solamente estarás sacando adelante esa otra propuesta, sino que te estarás convirtiendo en una persona más eficiente en términos de sus recursos. ¿Por qué? Porque utilizas mejor tu tiempo, porque podrías empezar a dedicarte a otras cosas que además te generan unos ingresos adicionales. Y en ese desarrollo que vas haciendo ahí, puede que ya sientas la necesidad, ahí sí, de hacer un salto de fe y de renunciar a una cosa para dedicarte completamente a otra. Pero nunca será una buena opción ni una buena idea renunciar a algo estable para dedicarse a algo incierto. Eso, nunca deben hacerlo y nunca lo recomendaría yo. De hecho, la mejor manera de uno empezar a emprender es siendo primero empleado y en medio de ese proceso empezar a emprender a su ritmo y luego sí tomar la decisión de dedicarse. Esa para mí es una, digamos, de esos secretos o esas buenas ideas, buenas prácticas a tener en cuenta. No es, digamos, palabra de Dios, por supuesto. O sea, habrá gente que de entrada se dedicó a un negocio y le fue muy bien y nunca tuvo que trabajar en otras partes. O habrá gente que lleva muchos años intentando hacerlo y han tenido que regresar a emplearse y a buscar algo más estable porque no les funciona. Pero desde mi experiencia, y aquí cumplo una premisa que les había dicho también desde la primera clase, es hablarle desde lo que yo he vivido. Y desde mi experiencia como empresario también que soy, como consultor que he sido, es eso lo que he visto y es eso lo que he vivido y siento que en nuestra cultura funciona bastante bien utilizar como esa ecuación de arrancar a emprender al tiempo que trabajas para buscar entonces un equilibrio y lo que indican los datos es que así lo ven muchas personas también. El 40% de los colombianos emprende para equilibrar entre la vida laboral y el tiempo libre. Y me acuerdo mucho de otros estudiantes que me decían, profe, pero es que uno también tiene que sacar tiempo para sus cosas, para disfrutar, para descansar, para hacer muchas cosas. Y es una opinión personal que yo tengo, ¿no? Y siempre la he defendido también. Y es, uno para descansar, claro que necesita tiempo y para vivir bien y para viajar y todo eso, pero tienes que hacerlo de una manera programada. O sea, para poder disfrutar de esas cosas, tú has tenido que tener unos resultados previos que te permitan te permitan hacerlo, perdón. Y eso se logra entonces trabajando duro unos años para luego sí llevar a cabo esos otros planes de descanso, de retiro, de disfrute.
Entonces, ¿cuándo son los momentos en los que uno tiene que trabajar duro? Pues cuando es joven, cuando está en la etapa en la que ustedes están. Unos 5 años trabajando, por ejemplo, descubriendo, aprendiendo cosas y sacando adelante una propuesta emprendedora para luego sí dedicarse a disfrutar de los resultados de eso, ¿ya? Pero tratar de conseguir resultados rápidos con poco esfuerzo es la consecuencia de la cultura facilista que por muchos años nos permeó, que nos dejó como el narcotráfico, pues, y todo ese tema de la plata fácil. Realmente para uno emprender, siento yo que esa es la ruta adecuada y ser conscientes de que se requiere disciplina también y constancia para poder en otro momento sí dedicarse a disfrutar esos resultados. ¿Qué más dice aquí? Más de 6.4 millones de colombianos están involucrados en proyectos de emprendimiento. El mayor potencial está en la población menor de 35 años. Bueno, yo sé que ustedes, la mayoría, están oscilando también sobre este valor cercano a los 35 años, la mayoría, no todos, pero lo que nos están indicando con esta afirmación aquí es que además nos dan una cifra, dice 6.4 millones de 45 que somos. Y a esos 45, pues tenemos que descontarle la población que no es económicamente activa. O sea, los niños y los ancianos no entrarían, digamos, en ese conteo. Entonces, a los 45 réstele por ahí 10 millones. Y lo que queda sí es la población económicamente activa. O sea, la gente joven en capacidad y disponibilidad de trabajar. Entonces, 6.4 millones de un total de 35 millones de personas más o menos, es una cifra para nada despreciable. Y se dice que ese valor es la cantidad de personas que están involucradas de alguna manera en un proyecto de emprendimiento, si sea algo de los fines de semana o sea algo de dedicación completa, pero están trabajando algunas cositas y es un indicador también de la situación, como se apropia en Colombia la cultura emprendedora. Otros datos interesantes por aquí, ya más a nivel formal. Dice, la Superintendencia de Sociedades indica que el 50% de los emprendimientos en Colombia se dan en medio de la informalidad. Esta noticia, ese dato, no sorprende para nada, ¿cierto? Eso es evidente. Y yo creo que ahorita, después de la época de pandemia, ese porcentaje es mucho mayor. Por ahí el 60, el 70% de los emprendimientos se están dando en la informalidad. Pero así todo, les voy a dar aquí una noticia que me sorprendió justamente esta semana, porque escuchaba yo en las noticias y leía en un artículo que en lugares como por ejemplo en Medellín, la cantidad de empresas nuevas que se crearon durante la pandemia fue mayor que en el año inmediatamente anterior, o sea que en el 2019. Contrario a toda lógica, porque uno qué es lo que piensa, pues las empresas están cerrando, ¿sí? Pero hay lugares en Colombia en los cuales el cierre de esas empresas dio origen a la aparición de otras y al surgimiento de nuevos modelos de negocio, que obviamente una parte de ellas empezaron a formalizarse y por eso entonces esa proporción aumentó en comparación con el año anterior, que no existía la pandemia. Y probablemente este año se mantenga esa tendencia también hacia el aumento. En Cali pasó algo también así parecido. Entonces, son cifras, hay que decirlas, son datos y hay que decirlos, pero también vale la pena analizarlos. Bancoldex, de acuerdo con Bancoldex, ¿qué es Bancoldex? Quiero hacerles la pregunta a ustedes. ¿Alguien ha escuchado o tiene idea de qué es Bancoldex? ¿Ni idea? Es un banco, profe, que financia emprendimientos en Colombia. Sí, correcto, Manuel. Es un banco, pero es algo que se denomina como un banco de segundo piso. ¿Qué es un banco de segundo piso? Es un banco que no tiene oficinas, no tiene sucursales, no tiene puntos de encuentro con los clientes, sino que funciona por los canales ya establecidos por los bancos de primer piso, que sí son todos los demás. O sea, Bancolombia, Davivienda, todos los del Grupo Aval, son bancos de primer piso. Entonces, ¿qué hace Bancoldex? Tiene unas líneas especiales de crédito a las cuales usted puede acceder por medio de los orientadores o de los asesores que hay en los otros bancos, ¿sí? Y básicamente tiene unas condiciones especiales porque es un banco creado por el gobierno para financiar iniciativas empresariales, ¿sí? y de fomento empresarial.
o de expansión pues de las actividades propias de las empresas para inversión en infraestructura, para apertura de nuevos puntos, para investigación y desarrollo, inclusive para muchas cosas que se financian ahí, pero pues es digamos un medio que uno no conoce mucho cuando no se ha puesto como a investigar un poquito cuáles son esas líneas de créditos con créditos preferenciales que se manejan para empresas y para emprendedores también, pero que puede convertirse en una alternativa, una solución muy interesante. Ya te doy la palabra, Luis. Entonces, ¿qué dice Bancoldex? Bancoldex dice, en los últimos 5 años se crearon en Colombia 1.000 empresas que registran una tasa anual de crecimiento del 15%. Acuérdense, ¿se acuerdan del doble dígito cuando hablamos de las gacelas? Que muy poquitas empresas crecen a ese ritmo. Entonces, Bancoldex dice, hay 1.000 empresas que durante los últimos 5 años se han creado, o sea, 1.000 gacelas que crecen a una tasa cercana al 15% y que son consideradas como emprendimientos de alto potencial, ¿sí? De esas hay muchísimas, Rappi, por ejemplo, Hogaru, Platzi, bueno, muchas otras que se dedican a distintas actividades y que denotan también un auge de esa cultura emprendedora que se ha venido acentuándose aquí en Colombia. O sea, no es que estemos mal, no es que aquí no se haga nada, lo que pasa es que no es suficiente y aún queda un camino largo por delante, pero pues estos son datos y yo quería compartírselos ya para comprender mejor nuestra situación nacional. Dale, Luis. No, profe, pues relativamente has explicado pues la gran parte de lo que es la banca Bancoldex. Es lo que yo tengo, pues de acuerdo al conocimiento que yo tengo, Bancoldex es una entidad en donde las empresas PYME buscan el tema de financiar ya sea sus activos o ya buscan pues obviamente la idea de poder crecer como empresa. Entonces, por lo menos, si por lo menos una empresa que está iniciando el proceso, o sea, va a iniciar en invertir en capital, entonces la mesa de Bancoldex atiende la solicitud y pues obviamente ya direccionan esa solicitud a la entidad financiera de su gusto, pues en este caso dado puede ser lo que estaba diciendo, profe, como es Bancolombia, Da Vivienda, Banco de Occidente, y pues obviamente ya el gerente de la oficina o cualquiera de los asesores se encargan ya de direccionarlo cómo pueden proceder a generar la solicitud. Muy bien, gracias por ampliarnos esa información, Luis, y la verdad es que ese tipo de iniciativas, pues como todo en la vida, se convierte en información valiosa cuando uno sabe utilizarla, ¿no? El conocimiento es poder, recuerden siempre eso. Entonces, en el caso de la financiación, pues es una alternativa interesante a la que inclusive ustedes podrían dedicarle un tiempo más para investigar de qué se trata, cuáles son las condiciones y qué es lo que podrían aspirar por ese lado. Bueno, Erika, ¿quieres comentarnos algo? Sí, profe, tengo una duda. ¿Bancoldex funciona algo así como el Fondo Nacional de Garantías? Sí, sí, son entidades que, bueno, claro que el objetivo es diferente, ¿no? Porque Bancoldex sí tiene como principal prioridad el tema de financiación de emprendimientos y de la actividad empresarial de las pymes. El Fondo Nacional de Garantías, pues también tiene unos recursos que están destinados a estos fines, pero digamos que va más por el lado de apoyar un poco más la solventación del riesgo que hay en algunas actividades que tienen que ver con la gestión empresarial y productiva de las empresas, pero que también tienen unos recursos que pueden apoyar este tema del emprendimiento. La verdad, yo sí no estoy muy al tanto de cómo el Fondo Nacional de Garantías o qué convocatorias tiene o qué programas tiene que puedan apoyar el tema del tejido empresarial, pero sí sé que han existido y que hay algunos que tienen vigencia. Bueno, entonces vamos terminando con estas últimas afirmaciones que nos hablan un poco ya en términos de recursos, qué es lo que hay, ¿no? Entonces hablemos de qué son los Ventures Capitals. Los Ventures Capitals son la palabra en inglés para referirse a los fondos de capital de riesgo, básicamente. Entonces, ¿qué cambia en ellos? El nombre, ¿sí? Por eso hablan de Velum Ventures o Alta Ventures, pero todos son fondos de capital de riesgo que existen aquí en Colombia. Entonces, se dice, según esta afirmación, que existen cerca de 5 Ventures Capitals aquí en Colombia
que vienen invirtiendo entre $500.000 y 1.5 millones en empresas en etapa temprana. Entonces, esto es lo que se conoce como las famosas rondas de financiación, que es donde algunas empresas, ya cuando tienen unos resultados importantes y tienen unos planes también de expansión o de desarrollo, empiezan a tener unas reuniones y unos encuentros con estos fondos de capital para conseguir recursos a cambio de una participación accionaria dentro de la empresa, ¿no? Y de esa manera fondean más rápidamente y sacan adelante o con mayor rapidez, pues, y de manera mucho más eficiente los propósitos y los objetivos que tienen. Porque si no, entonces tendrían que avanzar en la medida que sus utilidades y sus resultados se los permitieran y obviamente pues, les toma mucho más tiempo. También existe en Colombia la red de ángeles inversionistas, no solamente de Bavaria, sino hay una red de ángeles inversionistas privada, pero aquí se menciona que esa red de ángeles inversionistas financia, unos valores importantes desde 74 millones hasta 740 millones o inclusive más para startups, para empresas, y aparte de eso brinda apoyo también a nivel de consultoría, de relacionamiento y de contactos, de apoyo técnico, o sea, de muchas otras cosas para esas mismas empresas que financian, porque generalmente esos ángeles inversionistas, que recuerden ustedes lo que hablamos en la clase pasada, son gente que ha acumulado capital a lo largo de sus vidas o que trabaja con personas que tienen pues, recursos para invertir y que se dedican a buscar pues cuál puede ser el mejor lugar para colocar esos dineros, pues generalmente son personas con mucha experiencia en el mundo de los negocios, que han sido gerentes exitosos, que han sido emprendedores, empresarios también exitosos, que ya se retiraron, que se dedicaron a otras cosas, pero que tienen un aporte grande que hacer en materia de consultoría, de acompañamiento y de mentoría para esas nuevas empresas. Bueno, ya en la última habla acerca de las aceleradoras NXTP Labs, que está aquí en Colombia también, está Crecer. Bueno, hay una también de la que hablaremos mucho más adelante en una clase siguiente, cuando podamos profundizar en esos temas, que no es de origen nacional, es de origen internacional, pero que vale también mucho la pena como analizar cuál es el impacto que ellos han tenido, ¿no? Aquí en Colombia, las aceleradoras, porque hemos hablado de las incubadoras, como por ejemplo las de las universidades y otras más que existen, pero no mucho de las aceleradoras. Y miren lo que dicen aquí. Estas aceleradoras ofrecen capital a partir de 74 millones, inclusive hasta 2.900 millones, a cambio de un equity que viene siendo como los rendimientos futuros de la compañía, que obviamente es lo que aspiran a ganar, dado el efecto de la inversión que hacen sobre esas empresas, ¿no? Entonces, hay otras aceleradoras como Guaira, que saca convocatorias cada tanto, está desde el grupo Telefónica, y otras más pues que tienen un rol importante a nivel de financiación aquí en Colombia. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo este rato y de todas estas afirmaciones que empezamos a leer acá? En Colombia se mueven las cosas, ¿sí? En la región hay unos referentes que nos pueden llevar algo de ventaja porque están tomando decisiones a nivel de política pública y otras más primero que nosotros. Y en el mundo, pues, y ya lo conocíamos, que también tenemos un recorrido grande, extenso por lograr, pero que hay referentes importantes que han servido para que los otros países repliquen esos modelos y puedan también incentivar de manera más práctica el desarrollo de la cultura emprendedora y el apoyo a los emprendimientos que hay en todas las regiones de esos países. Bueno, muy bien. No sé, chicos, si hay alguna pregunta acerca de esta primera parte que acabamos de ver o podemos continuar. Pues, profe, has dejado muy claros los conceptos. Muchísimas gracias. Creo que con esto podemos seguir para el tema de emprendimiento. Vale, María, listo. Entonces, vamos avanzando con la segunda parte de la clase. Ya cuando terminemos esto es que les voy a explicar los anuncios de los que hablamos al principio.
Y esto conecta un poco con otra clase que vimos, con la segunda clase que vimos en la que yo les hablaba a ustedes acerca de la taxonomía o la manera como se clasifican los emprendedores de acuerdo al momento en el que ellos se encuentran, ¿cierto? Pero ¿qué sucede entonces? Yo les digo, es que existe una ruta también de atención que debe existir, que viene dada también por unos momentos. En esa ruta se ubican todos los actores. Aquí ya no estamos hablando del emprendedor, sino del ecosistema. O sea, ¿cuál es la ruta por la cual surfea, digamos, todos los actores del ecosistema? Entonces vamos a entender rápidamente cuál es la ruta para estos ecosistemas que propone otra vez el GEM. ¿Sí? El GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, del que ya hemos hablado, la entidad competente para dar este tipo, digamos, de afirmaciones o de conceptos. Endeavor es una de esas aceleradoras de negocios también de las que estamos hablando hace un rato y que tiene un rol muy importante. Aquí en la clase lo vamos a analizar más adelante. Endeavor Colombia. Impacta también, que es también otra de esas aceleradoras relevantes. Entonces, ¿qué dicen ellos? Hay 4 etapas, por así llamarlo, 4 estados, a partir de los cuales los distintos actores se ubican, ¿sí? No quiere decir que todos trabajen para todas esas etapas, porque el momento en el cual se ubican los emprendedores es diferente. Entonces, ese primero que tiene que ver con conceptualización, pues es la más básica de esas etapas, que es donde están las instituciones y las entidades que trabajan en la parte de conceptualización, de construcción de planes de negocio, por ejemplo, de orientación hacia cómo constituir legalmente la empresa, de cómo desarrollar y perfeccionar sus prototipos de producto o del servicio a prestar, ¿sí? Obviamente, la parte inicial, lo que llamamos en el momento de los emprendedores la incubación o la preincubación, y ya la que sigue es la puesta en marcha, la etapa temprana, que es donde ya se pasa al hacer y donde ya el emprendedor y su equipo de trabajo empiezan a llevar a cabo sus procesos, empiezan a generar ingresos, empiezan a generar una dinámica con el mercado y empieza también a sufrir de los problemas propios de toda empresa nueva y a realizar como los ajustes o los cambios que necesita en su modelo de negocio para subsistir y para seguir creciendo. Ya luego en esa etapa que sigue, que es la de crecimiento, pues ya se piensa de una manera un poquito más estable, donde el objetivo será aumentar los niveles de producción, aumentar las ventas, pues, y el esquema de distribución para hacerlo más eficiente, articularse mejor con la cadena productiva en la cual pertenece, o sea, trabajar mejor con proveedores, trabajar mejor con comercializadores, con el entorno en general. Y es por aquí donde uno también muchas veces puede empezar a gestionar esos recursos de capital de riesgo que existen para ayudar o agilizar el crecimiento de las empresas. Finalmente, ya en la parte de fortalecimiento, entonces tenemos objetivos que son un propósito realmente superior de estas empresas. Entonces es, por ejemplo, establecer un liderazgo en la industria en la que se encuentran a nivel nacional o local, o por lo menos tener una mayor visibilidad. También está el tema de implementar estrategias que permitan la internacionalización, la escalabilidad del negocio, mayores estándares de calidad. Aquí en términos de tiempo, pues son empresas que ya llevan una mayor experiencia, pero si ubican todos esos actores del ecosistema que trabajan para estos objetivos, ¿sí? Que son unos objetivos que yo los llamaría como más de largo plazo y más complejos también, y que son necesarios para muchas empresas. En esta imagen que ustedes ven aquí, conectan esos dos conceptos, el concepto de la ruta o la cadena de emprendimiento y el concepto del proceso emprendedor. Entonces, esto de acá abajo es lo que vimos hace 2 clases, que es los tipos de emprendedores que existen, ¿sí? Y acá abajo está la línea cronológica, o sea, la línea de tiempo a partir de la cual se mide el avance de esos emprendedores. Entonces, miren la relación que hay. Los emprendedores potenciales siempre están en la etapa de conceptualización, trabajando con los actores o las entidades que se dedican a prestar servicios en esta etapa. Cuando se convierten en emprendedores nacientes, entran a la etapa de puesta en marcha, donde trabajan con las entidades que se enfocan en esto e ingresan a ese famoso Valle de la Muerte. Son nuevos emprendedores, se ubican en la etapa de la ruta de crecimiento
avanzan en ese proceso y finalmente se convierten en empresarios establecidos, luego de los famosos 3 años y medio del Valle de la Muerte, donde reciben los servicios ofertados desde las empresas que trabajan en esta etapa de la cadena. Muy bien, ahora vamos a ver el caso caleño, o sea, aquí en Cali, luego de eso que nos acaba de explicar el profesor, entonces, ¿cómo funciona la ruta? Esa tal ruta sobre la cual existen unas entidades trabajando, ¿cómo es que funciona? Entonces, funciona de la manera exactamente igual a como lo ha definido el GEM. Es decir, se ha replicado ese modelo para acá, para Cali y para la mayoría también de las ciudades del país, de las ciudades capitales que tienen ecosistemas de emprendimiento en desarrollo. Hay una primera que es la de ideación, validación y prototipado, que incluye en esta infografía que les traigo, la construyeron hasta con la jerga nuestra, acá en Cali. Entonces dice, conceptualizas tu empresa, definís tu modelo de empresa, desarrollas tu prototipo, validas tu concepto y modelo de mercado. En ese segundo momento, la segunda etapa puesta en marcha, validas tu mercado, formalizas tu empresa, definís tu plan, invertís en activos e inventarios, fortalecer las bases de tu empresa. En la tercera, se habla de que logra alianzas estratégicas, mejoras tu eficiencia, te apalancas con recursos financieros, organizar la operación de tu empresa. En la última de consolidación es donde se expande la infraestructura, se definen estrategias de sostenibilidad, liderar y fomentar redes empresariales. Entonces es un escenario muy parecido al que acabamos de analizar en el esquema anterior y que al final nos permite concluir que en Cali se están haciendo las cosas en cuanto a la ruta del emprendimiento, tal como lo dicta el manual, o sea, como se ha definido que es la manera en la que se debe funcionar o en la que se debe promover el desarrollo de ese ecosistema. Ahora, aquí la pregunta que ustedes estaban haciendo, ¿cuáles son, profe, entonces esos actores o esas entidades que se ubican en esos distintos momentos de esas etapas del emprendimiento según la ruta que nos acaba de explicar? Entonces, he aquí algunas porque son muchas, cada año surgen más, ¿no? Pero he aquí algunas de las más relevantes. Entonces, como centros de formación y de conocimiento están todas las universidades y esas universidades, como es obvio, están siempre especialmente en la primera línea, o sea, en el primer momento de esa ruta, que es en la parte de ideación, validación y prototipado. Por eso el puntico naranja. El puntico naranja significa las entidades que están en esa ruta. Entonces, todas las universidades están en esa ruta. Hay algunas que tienen pues, centros de desarrollo empresarial más complejos, con otra serie de servicios de consultoría para otros tipos de empresas, como pasa en el SENA, como pasa en la ICESI con el Startup Café, como pasa también la Javeriana con Campus Nova. La misma Universidad del Valle también presta algunos servicios más sofisticados para algunas empresas que se ubican en las etapas siguientes, no únicamente en la primera. Pero más allá de eso, quiero explicarles también las otras entidades y el rol que cumplen. Entonces, por ejemplo, las entidades de gobierno, tanto local como nacional, entonces hablamos de la alcaldía, gobernación, los ministerios, las empresas públicas también, en el caso nuestro, pues en Cali, generan programas y servicios que están dirigidos también en estas etapas, ¿sí? Especialmente la gobernación y la alcaldía pues trabajaban antes el tema de ideación. Hoy en día esto haría falta actualizarlo porque ya, por ejemplo, la gobernación tiene un fondo que se llama Valleín y que financia también la puesta en marcha de muchas de esas iniciativas, no solamente la parte de ideación y validación. Y la alcaldía también tiene programas que trabaja con otros tipos de empresas en un estado más avanzado de desarrollo. Por el lado de las entidades públicas, privadas y mixtas que apoyan el emprendimiento, pues están todas las cámaras de comercio. Aquí la Cámara de Comercio en Cali es líder también. De hecho, tienen la Secretaría Técnica para toda la red regional de emprendimiento. La red regional de emprendimiento es una figura que existe que agrupa a todas estas entidades que generan esfuerzos en temas de emprendimiento. O sea, todas las que ven aquí, más muchas más. Y la Cámara de Comercio de Cali es la que tiene la Secretaría Técnica, o sea, la que tiene más posibilidades de dar línea y de indicar sobre qué trabajar, qué programas se deben apoyar y que vincula muchas veces a las otras entidades también.
Están las cámaras de comercio de otras ciudades cercanas como Palmira, pues, Tuluá, algunas otras. Y también, por aquí aparece Bancoldex, por supuesto, del cual ya hablamos, los fondos de capital de riesgo, Ventures, algunas fundaciones también que cumplen el rol de acompañamiento y de servicios en las distintas etapas. Habría que hablar aquí, así como hablamos de Fundación Bavaria, hablar de Fundación Bolívar, de Fundación Corona, o sea, todas estas fundaciones tienen programas para el fomento de emprendimiento. Y aparte de ellos están las asociaciones también, como la ANDI, ACOPI, ADICOMEX, está Fundación Comeva también, está Confandi, las cajas de compensación, todas ellas ofreciendo también. Por ejemplo, Confandi tiene un programa muy chévere que se llama Creatívate, donde trabajan varias partes de estas etapas del emprendimiento con servicios de asesoría, de consultoría en temas específicos para empresas y otros más. Y están finalmente los centros de desarrollo tecnológico. Esos centros de desarrollo tecnológico son aquellos lugares en los cuales los emprendedores pueden ir a utilizar maquinaria a la cual no tienen acceso para poder perfeccionar sus productos o para hacer pruebas o para sacar, digamos, prototipos adelante y desarrollar tecnología. Entonces está Parquesoft, está Tecnoparque del SENA, está Corpoica, la CDC, el Centro de Desarrollo Productivo. Todas ellas ustedes pueden ir. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un proyecto que es de gastronomía, unos patacones, unas papitas que van a sacar al mercado, ustedes pueden ir allá a Tecnoparque, por ejemplo, a sacar las pruebas para ver la composición organoléptica del producto, o sea, para saber qué tanto tiene de cada cosa, perdón, que se necesita para sacar el INVIMA, por ejemplo. Entonces, ese tipo de entidades también prestan apoyos en distintas etapas del emprendimiento. Entonces, cada mes, cada año hay más entidades. Sería realmente difícil mapearlas a todas, por lo menos se mapean como las más relevantes o como las que más impacto uno escucha que generan. Y este documento que yo les estoy mostrando aquí, estas imágenes, pues no son inventadas del profe, ¿no? Son justamente sacadas de informes de estos actores, de la alcaldía, la gobernación y de otros más que sacan informes acerca de este tema. Bueno, muy bien. Pues, explicada esa ruta en nuestro entorno local, quiero hablarles de un par de entidades más que tienen un rol protagónico también. Para entender cómo funciona aquí en Colombia el ecosistema, hay que hablar de Impulsa. Entonces, Impulsa tiene un nombre sugestivo, ¿no? Yo creo que uno lo relaciona con impulsar, pero también tiene que ver con innovación, por eso arranca con doble N. Entonces, lo que yo les puedo decir es que Impulsa es una agencia del gobierno para el fomento de la cultura emprendedora y de la innovación y de la creatividad. Pero para explicarlo mejor les voy a poner un video al que les pido el favor que prestemos atención. Es un videito como de unos 6 minutos y luego de eso lo comentamos un poquito para entender entonces cómo funciona Impulsa y les muestro un par de cosas más que quiero. ¿Listo? Entonces, porfa, toda la atención. Si de pronto no se escucha o hay algún problema allí con la reproducción, me avisan para tratar de corregirlo. Bueno, ¿sí me están siguiendo todos o ya se durmieron? Sí, profe, tranquilo. Muy bien. Estamos activos, profe. Eso, excelente. Bueno, aquí vamos con el video.
Bueno, muy bien. Aquí, muchachos, acabamos de ver un videito resumen que nos habla un poco de Impulsa, pero yo quiero también mostrarles como el sitio web para que vean un poco ya de la actualidad de Impulsa también, que como lo mencionamos, pues tiene un rol fundamental, ¿no? Entonces son la agencia para el desarrollo de la innovación y el emprendimiento en Colombia, ¿no? Más por acá podemos colocar esta página, esta parte del sitio web, y dice: somos la agencia de emprendimiento e innovación del gobierno nacional. Además de todo lo que ustedes vieron en el video, que por ahí aparecieron esas otras entidades de las que hemos hablado, Bancoldex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que trabajan articuladamente, pues Impulsa tiene ya como la responsabilidad de, bueno, trabaje usted puntualmente todos los programas que dice que sirven para fomentar el emprendimiento. Entonces, Impulsa trabaja con muchas otras entidades en temas que tienen que ver con el desarrollo del ecosistema de emprendimiento del que tanto hemos hablado, en temas de financiación y el establecimiento de estructuras y de vehículos de financiación cada vez más efectivos para las empresas, todo lo que tiene que ver con el cambio de mentalidad y el fomento de la cultura emprendedora, con muchas cosas que ellos hacen, entre esos, pues, eventos, por supuesto. Si ustedes se meten en esta página de Impulsa, van a ver que tienen unas unidades como de trabajo diferentes en las que trabajan programas que están dirigidos a distintos tipos de empresas, a distintas empresas en distintos momentos, de acuerdo a esa ruta de la que estuvimos analizando. Pero quiero exaltar uno en particular que me parece que es fundamental justamente para el desarrollo de esa cultura emprendedora, y que es este que ustedes ven aquí, el Héroes Fest. ¿Habían escuchado de pronto en otro momento del Héroes Fest o primera vez que sabemos de él? ¿Qué me dicen? Primera vez, profe. Vale, ¿alguien más? ¿Alguien lo conoce? Yo sí asistí cuando estuvo en Valle del Pacífico hace como 2 años. Sí, que fue acá en Cali. Bueno, entonces Isabel lo vivió de primera mano, pero yo sí quiero comentarles un poquito de qué es esto, ¿no? Entonces, Héroes Fest es uno de esos eventos, tal vez el más
trascendental en materia de cultura emprendedora que se hace en Colombia, y es realmente pues un festival, ¿no? Un festival de emprendimiento. Se hace ya desde hace varios años, normalmente se hace como terminando el año porque hay una tendencia mundial que se llama la Semana Global del Emprendimiento, que es como en noviembre. Entonces en todo el mundo se empiezan a hacer actividades en estos temas, y generalmente el Aerospace está cercano a esa fecha también, y esta es pues, la página del último que se hizo, del año pasado, que se hizo el 29 y 30 de octubre, y quería como mostrarles un poquito el tipo de evento que para esta ocasión pues fue plenamente virtual, pero como lo menciona Isabel, para años anteriores pues es un evento multitudinario que convoca mucha gente, no solamente empresarios y emprendedores, sino entusiastas del tema. ¿Qué se ofrecen en este tipo de festivales? Se ofrecen pues una serie de eventos tipo charlas pues en las cuales hay speakers, o sea, gente con muchísima experiencia que viene a trabajar con las mejores compañías del mundo, a hablar de sus puntos de vista, de temas que son muy actuales, y adicionalmente a eso también se dan espacios de mentorías, o sea, para empresas que necesitan orientación, asesoría, acompañamiento en ciertos temas, todo eso se agenda y se postula en las empresas, y pueden durante esas fechas también recibir esas mentorías de expertos en los temas. Se dan unos espacios de marketplace, o sea, para intercambiar, para ofertar sus negocios a los emprendedores y empresas interesadas en participar. Se dan espacios de talleres también, que es más como a nivel de capacitación y de actualización de capacidades en temas de vanguardia. Generalmente durante estos últimos años se enfocan mucho en la industria 4.0, de la que les he hablado tanto, del Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, cloud computing, o sea, todo ese tipo de nuevas tendencias. También han manejado la figura de rueda de negocios para encontrar proveedores con clientes potenciales y generar ahí unas cifras de negocios acordados, de negocios potenciales, y muchas otras cosas más. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto tiene una agenda que es realmente dinámica, en la que se hacen como actividades simultáneas y todo. Entonces, al tiempo que se están dando unas charlas, se están dando los talleres, se están dando las mentorías y demás. Miren, por ejemplo, la categoría de los speakers del año pasado, o sea, gente que ha trabajado en Google, en Waze, en MTV, en universidades pues prestigiosas en el mundo, University College en London, en Gran Bretaña, en Huawei, del que hemos hablado bastante también el día de hoy. Y bueno, muchos otros personajes pues y gente con una capacidad impresionante también para transferir esas ideas y esas recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta por los emprendedores más proactivos. Recuerdo que en las primeras versiones que se hizo de este festival, más o menos hace como unos 6 años, trajeron inclusive representantes de Apple, de cofundadores de Apple, que trabajaron con Steve Jobs y demás para que hablaran de su experiencia y motivaran un poco desde sus palabras también. En estos últimos años se le ha agregado también una agenda cultural, ¿no? Porque ustedes saben que ahorita la industria cultural es importante, o sea, todos los artistas que se dedican, por ejemplo, a la música, al teatro, a las artes gráficas, al cine y al baile, a muchas otras, son empresas que dinamizan un poco y que en el caso de Cali pues son realmente importantes, o sea, las podemos ver por todo lado, ¿no? Muy afectadas con toda esta dinámica de la pandemia, pues por el cierre y la prohibición de la realización de eventos. Pero entonces aquí en el Aerospace del año pasado se dieron espacios también de fomento a estas iniciativas por medio de escenas culturales, o sea, espacios en los cuales había shows musicales, muestras de grafitis, conciertos, inclusive hasta stand-up comedy y muestras de danza y otras cosas más. Como ven, hay muchas entidades que participan en la realización de estos eventos. Todas tienen que ver con el ecosistema, todas aportan algo y tienen un interés particular en que esto siga creciendo y siga generando, digamos, una fuerza cada vez mayor. Yo los invito a que estén atentos para que este año y los que siguen, ¿por qué no participemos en un evento de estos? Estos eventos son siempre gratuitos, lo único que necesitas es disposición y tiempo para ir a verlos, y ahora pues dado los últimos acontecimientos para conectarse.
para saber entonces qué es lo que tienen ahí para ofrecernos, para aprender. Y son de esas cosas que no nos damos cuenta a veces porque no estamos pendientes de ese tipo de información, pero a partir de esta clase ya ustedes saben que hay un festival importante que vale la pena echarle el ojo y estar pendiente también de la publicidad. Profe, una inquietud. Sí, claro, cuéntame. Profe, yo tengo una consulta, tengo una inquietud. Lo que pasa es que, bueno, digamos que uno quiere emprender, ¿cierto? Y digamos que el primer paso, pues, es legalizarse, Cámara de Comercio. Resulta que aquí en Colombia, pues, toda esa información queda, supongo yo, toda esa información, pues, el gobierno la tiene. Pero entonces, digamos que en ese orden de ideas, profe, digamos cuando uno está empezando un negocio, está emprendiendo, entonces el gobierno se encarga también, digamos, de hacerle llegar esa información, o uno, por ejemplo, hay una base de datos o alguna información, alguna plataforma para los emprendedores aquí en Colombia para que les llegue ese tipo de información, o uno tiene que estar pues atento siempre a ese tipo de informaciones. Pues mira, Julián, que el gobierno hace muchos esfuerzos para que la divulgación y la socialización de todos esos programas nos llegue a todos, pero pues lógicamente no siempre funciona así. La verdad es que cada quien que está interesado en estos temas tiene que estar haciendo como la vigilancia tecnológica que viene al caso, o sea, estar pendiente, siguiendo a las entidades que tienen que seguir. Por ejemplo, ustedes quieren saber este tema de Héroes, pues, cuándo funciona, entonces sigan las redes sociales de Impulsa para estar pendientes de la información que ellos sacan, porque si no va a ser muy difícil que les llegue esta información, porque hay tanta, digamos, información en el ambiente que a veces uno no le llega como la más útil o la que más necesita. Pero sí son todos los programas que están constantemente sacando esta información, y lo que podemos nosotros hacer es estar pendientes. Nosotros, por ejemplo, desde nuestro rol docente, yo trato siempre de informar a mis estudiantes y de compartirles información que tiene que ver con el tema, ¿no? Por ejemplo, lo que sea que impulsa, o por ejemplo las convocatorias de Fondo Emprender, todo ese tipo de cosas. Se trata como de que ustedes por lo menos las conozcan, pero lo más proactivos estarán ustedes mismos en esa gestión para poder identificarlas de manera oportuna y hacer lo propio para aprovecharlas. Profe, porque es que mire que, por ejemplo, pues antes de empezar lo de la pandemia, pues yo tenía, pues digamos que emprender con algo que tenía que ver con comidas. Resulta que empezó lo de la pandemia y pues lastimosamente no se dieron las cosas que algunos de mis compañeros saben, se llama Costi Burger, pero que en su momento se va a montar. Entonces con mi socio decidimos, digamos que irnos por otra línea, que fue, digamos que comprar unas herramientas para trabajar la madera. Resulta que ya llevamos un año en eso y pues estamos haciendo cosas, y hace un mes nosotros pues decidimos ya ir a la Cámara de Comercio y legalizarlo de la forma pues normal. Y resulta que cuando fuimos a legalizarnos, dijeron que el gobierno pues tenía muchos beneficios, inclusive pues nosotros quedamos entre los beneficios como microempresas, empresarios de Colombia, y resulta que supuestamente pues nos iban a llegar ese tipo de información a nuestros correos y a nuestros datos, pero hasta ahora no nos ha llegado nada. Y en teoría pues a uno le dicen eso al principio, pero pues como le digo, o sea, pues yo sé que es poquito tiempo en el cual ya llevo como un mes y medio, pero en realidad no me ha llegado nada del gobierno ni nada de información, digamos que de lo que usted nos está diciendo, más o menos es lo que ellos nos dijeron a nosotros que nos iba a llegar. Sí, pues mira, Julián, lo que pasa es que allí uno no puede confiarse tampoco de que le vayan a hacer llegar la información en el momento oportuno y justo lo que uno necesita, ¿no? Ahí yo creo que la responsabilidad, por más de que te inscribas y por más de que te hayan dicho otra cosa, la responsabilidad es del emprendedor, del empresario, porque si bien te hacen llegar la información, pues tampoco hay ninguna garantía de que tú estés como en disposición o en el momento para aprovecharla, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es indicarte de pronto algunos medios en los que sí puedes encontrar información resumida. Por ejemplo, yo sé que aquí en Cali hay un sitio web muy chévere que se llama Cali Emprendedora, lo pueden googlear, y que ahí cada tanto están subiendo información de interés para emprendedores, ¿sí? Cali Emprendedora, así lo pueden buscar. De hecho, en otra clase hablamos un poquito de ese tema de los que divulgan información en el ecosistema y para los emprendedores. Pero sí debo decirte que el rol y la responsabilidad es de cada quien. Me alegra mucho que hayan tomado esa decisión de formalizarse porque seguramente vieron la necesidad. La mayoría de los emprendedores se formalizan es porque algún cliente se los pidió para poder hacer negocios o porque están organizando ya sus actividades, sus procesos, y eso hace parte de esa organización. Entonces creo que
Creo que allí puede tener un punto de partida muy interesante. Y lo que te entiendo es que están trabajando ahorita en una actividad totalmente opuesta a lo que decían antes, ¿no? Entonces eso es una muestra de la capacidad de reinvención y creativa que ustedes tienen y que me imagino que les ha dado resultados por las decisiones que están tomando ahorita. Entonces recuerda, Julián, lo que siempre les he dicho, y es que yo represento en la universidad también las acciones y el tema que tiene que ver con la oficina de emprendimiento, y desde allí podemos también apoyarte de varias formas. Gracias, profe. Vale, con mucho gusto. Bueno, entonces les hablé un poco del Aerospace, un poco de Impulsa, ya entendemos entonces que es la agencia del gobierno para la innovación y el emprendimiento, que trabajan en varias direcciones, que trabajan con los emprendedores innovadores como ustedes, que trabajan con las pymes, que trabajan con las grandes empresas también, especialmente porque estas tienen la posibilidad de convertirse en empresas anclas, ¿no? ¿Qué es una empresa ancla? Una empresa ancla es la que jalona y desarrolla o facilita mejor el desarrollo de otras empresas, digamos, en sectores conexos o que tienen algún tipo de vínculo o relación con ellos. Un ejemplo de una empresa ancla aquí en el Valle del Cauca, pues es Carvajal. Carvajal con su fundación y demás. Ellos han venido trabajando muchos de estos programas también de acompañamiento y de fomento al emprendimiento. Y han logrado que, por ejemplo, muchos de sus proveedores crezcan, por ejemplo, muchas de las familias de sus trabajadores emprendan y puedan también generar como segundas fuentes de ingresos y otras cosas más que son muy válidas y que sirven también para el desarrollo del tejido empresarial. Y también Impulsa trabaja con las regiones y con las entidades, con los gobiernos locales, ¿no? Por eso es que vemos que se articulan con iniciativas de gran impacto, como es el caso acá en Cali de los clústeres, ¿no? Ustedes saben que aquí la agenda competitiva de Cali está dada para que unos clústeres que son como apuestas productivas empiecen a jalonar el desarrollo empresarial de toda la ciudad. Está el clúster de la carne blanca o de la proteína blanca, está el clúster de la estética y belleza, está el clúster de la industria cultural. Son como 9 clústeres que hacen parte de esa apuesta productiva. Impulsa, apoya, igual que la Cámara de Comercio, el desarrollo de todos estos clústeres que tiene pues una importancia muy especial para el desarrollo del ecosistema en el caso nuestro, en el caso caleño y en el caso vallecaucano. Bueno, tenía aquí también preparado para explicarles el tema de Fondo Emprender, pero veo que nos estamos quedando cortos de tiempo y además les quiero hacer digamos, una promesa de algo que ya les había anunciado al principio, y es que voy a traer una persona de Fondo Emprender, un emprendedor, para que desde su experiencia nos hable un poco de cómo le ha ido, de lo bueno, lo malo y lo feo de este tema de la financiación y el Fondo Emprender, de una empresa que se llama Moná, que se dedica a la fabricación como de artículos decorativos. Y a propósito el estudiante que hablaba ahorita, que se dedicaba a la carpintería, a la fabricación de distintas cosas, pues con algo de eso ella también trabaja y ya la tengo como agendada para la clase después del parcial. ¿Listo? Para que asistamos y estemos pendientes entonces en parte del horario de clase de esa visita que nos va a hacer ella y de la información que nos va a compartir. ¿Listo? Entonces, este tema lo vamos a suspender por hoy y lo de Fondo Emprender lo vamos a aplazar hasta después del parcial porque ya se ajusta más a ese momento cuando traigamos a la invitada. Bueno, entonces, dicho eso, muchachos, yo creo que podemos pasar ya a la parte final de la clase, la que tiene que ver con los anuncios y con la explicación del parcial. Entonces, primero vamos a hablar del anuncio que les tengo pendiente para la próxima clase. Bueno, digamos, en la intención de poder cambiar un poco la metodología y la dinámica de la clase, yo siempre me he pensado que uno no puede como manejar todas las clases de la misma manera, ¿cierto? Yo creo que ustedes se aburren también cuando el profesor solamente habla y habla y habla y ustedes escuchan, y por más que el tema sea interesante, uno se distrae, ¿no? Y pierde atención, y más cuando es cada semana lo mismo.
por ese motivo, yo les voy a proponer que para la próxima clase no vamos a hacer una clase magistral como esta, sino que vamos a ver una película, ¿listo? Entonces, esa película, yo les voy a compartir toda la información que tiene que ver con la película, el link del que la pueden descargar, y obviamente hay una actividad asociada a esa película, y obviamente también la película tiene todo que ver con la dinámica que hemos venido trabajando durante estas últimas clases. Es más, converge ahí casi todos los temas de los que hemos venido hablando. Converge lo del ecosistema de emprendimiento, converge lo de los perfiles y las características de los emprendedores, converge también de lo que hemos hablado aquí para el caso mundial, latinoamericano y colombiano. Esa película se llama Piratas de Silicon Valley. Es una película viejita, pero que me gusta mucho porque es como una mirada más bien como realista del emprendimiento, no tan romántica, no tanto como tratamos de venderla siempre, de que esto es chévere y que es bacano y que hay que insistir en algún momento de su vida en esto, sino que es más desde la mirada de la ultra competitividad, ¿sí? Y de las prácticas no tan éticas que se pueden dar, y por eso se llama Piratas de Silicon Valley. Pero pues les pido el favor de que no se adelanten, de que la próxima clase, o sea, el otro miércoles, yo les daré las instrucciones exactas de cómo verse la película, cómo trabajar y demás. Y entonces no es necesario que se conecten a la clase así habitual, sino que pueden aprovechar más bien ese tiempo para verse la película y luego trabajar en la entrega, que viene siendo la segunda actividad de este primer corte de la asignatura. O sea, vamos a tener dos actividades durante este primer corte. La primera, que ya la hicieron la mayoría y tienen hasta mañana para hacerla, que es el ensayo, y la segunda, que va a ser la actividad de la película. ¿Listo? Entonces quiero preguntarles qué tal les parece entonces esta variación que hagamos en la metodología, como para refrescar un poquito la clase. Súper, profe. A mí me encanta esa propuesta. Bueno, vale, muy bien. Entonces cuenten con eso. Sí, súper, bacano. Para que la otra clase lo trabajemos de esa manera. Entonces recuerden, no es necesario que se conecten porque van a estar trabajando en la actividad que les voy a proponer. ¿Listo? Ese es el primer anuncio. Ve, profe, ¿cómo se llama la película? Se llama Piratas de Silicon Valley, pero todavía no la vayan a buscar. Espérense hasta la otra semana, yo les comparto el link para descargar la película y todo. Profe, ¿y esa actividad que vas a dejar también es en grupo o esta sí la realizamos individual? Sí, no, va a ser también trabajo en equipo, yo creo que con las mismas condiciones de los que hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, profe, gracias. Bueno, igual, tranquilos que yo ya tengo preparado todo, sino que ese mismo día, antes de la clase, es que les comparto toda la información porque ese es el momento adecuado. Ahorita sería como innecesario compartirles toda esa información. Entonces, estén atentos el próximo miércoles, antes de la clase, yo les informaré todo. Bueno, muy bien. Y lo otro que quiero comentarles viene aquí por el lado del parcial. Entonces, miren, desde ya les voy a explicar cómo va a ser el parcial. Entonces, aquí también recurro a esa premisa de tratar de manejar la metodología de la clase de una manera diferente. ¿Listo? Entonces, no vamos a hacer evaluaciones tradicionales, pruebas de conocimiento, ni, digamos, exponer temas así común y corriente, sino que vamos a utilizar una metodología que yo llamo la metodología del contraejemplo, ¿sí? Porque en el emprendimiento no solamente se aprende de lo bueno y de los casos de éxito, sino también de los casos de fracaso, o sea, de los que lo hicieron mal. Entonces, sobre eso vamos a trabajar en el parcial. La primera indicación es que va a ser en grupo. Entonces, ya ustedes tienen unos grupos de trabajo establecidos. En este caso es el grupo de 3 personas, pues porque es una evaluación de una nota parcial. ¿Y qué tienen que hacer? Van a tener que buscar otra vez una startup, pero no de éxito, sino de fracaso. O sea, una startup que es, vuelvo y repito la definición, una empresa con altos niveles de innovación que se desarrolla en un contexto de incertidumbre. Generalmente están permeadas por la tecnología, pero son esas empresas pues tipo Gacela, como las que hemos venido hablando, las unicornio en Estados Unidos, como también se les llama, y van a elegir una que, como dicen por ahí, haya podido ser, pero no fue. ¿Listo? O sea, que fracasó en el intento. Entonces, ¿cómo fracasa uno en el intento por innovar? Pues fracasa intentando hacerlo o fracasa por no hacerlo nunca. O sea, son dos casos, dos posibles situaciones que se pueden dar, ¿no? ¿Y qué le termina pasando a estas empresas siempre? Pues que o quiebran,
desaparecen o son compradas o absorbidas por otra compañía más grande. ¿Listo? ¿Qué van a tener que hacer? Elegir una de estas empresas caso de fracaso y van a analizar su modelo de negocio, o sea, qué es lo que hacían, qué ofrecían, sus servicios, sus productos y sobre todo las causas por las cuales fracasaron, las causas o los factores que los llevaron a desaparecer, a quebrar. ¿Listo? Para poder demostrarnos a toda la clase eso, entonces van a preparar una exposición ejecutiva de entre 5 y 10 minutos, máximo 10 minutos, y le pido el favor a todos que nos ciñamos a esto, porque si no, no nos da la clase, porque el grupo es grande, el grupo es de más de 30 estudiantes, entonces son mínimo 10 exposiciones. Y si no nos organizamos bien, se nos extiende, que es posible, ¿no? Me pasa casi siempre en esta actividad, se nos extiende un poquito el rato por ahí hasta las 8:30, 9 de la noche, pero tenemos que evacuar todas las exposiciones ese mismo día. ¿Listo? Entonces, preparar exposiciones ejecutivas con apoyo visual, con imágenes para poder pues, explicar mejor la información. Antes de que me hagan la pregunta, me adelanto, y no es necesario que todos hablen. Podrían, digamos, delegar un vocero para que sea el que haga la exposición, pero eso sí, yo parto de que todos trabajan en la realización del parcial. Pero no necesariamente tienen que participar todos. Si se reparten la exposición, pues perfecto, también puede ser así. Mejor dicho, queda a criterio de ustedes cómo exponen. El único limitante es este tema del tiempo, mínimo 5, máximo 10 minutos. Y pues aquí se nos da una situación, ¿no? Y es que es posible que repitan, que si no se avisan, se repitan entonces los casos de fracaso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? De aquí a mañana, de aquí al fin de semana, van a empezar a mirar, van a empezar a revisar, o ahorita mismo, si lo tienen claro, no sé, ya ustedes, les sugiero que se tomen como un tiempito para buscar un buen caso, y tan pronto tengan su grupo y el tema claro, entonces informan por el chat. Entonces ustedes dicen, la empresa, el grupo de fulanito, sultanito y perencejito, escogemos tal empresa. Por ejemplo, Blockbuster, que es una, digamos, de las que hemos hablado ya en otras clases y es ultra conocida, pues solo por poner un ejemplo, ¿listo? Y ya de ahí en adelante, pues los demás escogerán otras empresas. ¿Qué quiero yo? ¿Qué deseo yo? Que ustedes escojan unos casos de fracaso, pero no tan famosos, no tan conocidos, porque es que eso ya está como hiperdiagnosticado. O sea, ya uno, aún sin estar en esta clase, sabe qué le pasó a Blockbuster y sabe, por ejemplo, qué le pasó a Kodak también, que son los de las cámaras, ¿cierto? Que es otra de esos casos de fracaso. Cuando llegó la tecnología de las cámaras digitales, pues, ¿qué pasó? Que nunca evolucionaron y desaparecieron, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden buscar otros casos un poquito menos famosos para mostrarlo al grupo, pues sería genial y yo lo valoraré mejor a nivel de calificación. Y hablando de la calificación, pues aquí es donde viene el otro elemento disruptivo de esta metodología. Y es que no solamente el profe va a calificar, sino que ustedes van a tener cierto nivel de responsabilidad en la calificación, en algo que yo llamo la calificación o la evaluación grupal. Entonces, el 80% de la nota que van a sacar de esa exposición la pongo yo, pero el 20% restante la ponen sus compañeros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo tengo un formato con el cual cada grupo va a evaluar a todos los demás compañeros, menos a sí mismo, ¿sí? Pero evaluar a todos los demás. Entonces, esto requiere necesariamente que ustedes no solamente presten atención a su exposición, sino a la de sus compañeros para poderlos evaluar objetivamente, ¿sí? Todas esas instrucciones de cómo debe ser la evaluación y demás, yo se las doy el día del parcial. Por lo pronto, sepan que va a ser una evaluación grupal donde ese aporte que ustedes hagan, que debe ser objetivo hacia lo que perciben de las posiciones de sus compañeros, va a ser tenido en cuenta. O sea, ese 20% es el promedio de las calificaciones de todos los grupos y se suma al 80% de la evaluación que yo les voy a dar. Listo, de esta manera calificamos de una manera distinta, creativa, muy acorde con todo lo que hemos trabajado y la dinámica que hemos tenido para esta clase. ¿Listo? Bueno, preguntas acerca del parcial, muchachos, señoritas. Profe, yo tengo una preguntita. Dime. Lo que pasa es que los trabajos yo los estoy trabajando con 4 compañeras y el parcial dice que es para 3. Sí, ahí dice máximo 3 personas. Entonces, ¿no podemos hacer los 4? No.
No, porque ya para un parcial, de pronto un taller sería diferente, pero para un parcial siempre he tenido como la política de que 3 es suficiente, porque ya para una exposición tan corta, 4 personas, pues no vale la pena. Entonces, te sugiero que o se partan en dos grupos, en parejas, o una persona haga la exposición por aparte o busque otro grupo al cual integrarse. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O está clara la explicación? Profe, le hicieron una pregunta en el chat, que si se puede individual. Ok. Sí, Luis, sí es posible hacerlo individual. Yo, como siempre, pues preferiría o desearía que se trabajara en grupo, pero ya es una decisión personal de ustedes y eso no va a influir en nada en la calificación, ¿no? Por supuesto, pero sí se puede individual o en parejas o máximo grupos de 3 personas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, en un ratico les envío la fotografía del parcial al chat de WhatsApp para que lo tengan presente. Les recuerdo entonces que van a tener prácticamente 15 días para trabajar el parcial, que desde ya se los anuncio, y el parcial va a ser exactamente, ya les doy la fecha, la semana que arranca el 15, o sea, el 17. 17 es el día que nos corresponde el parcial, entonces van a tener exactamente 15 días para que lo vayan trabajando, entonces tiempo más que suficiente. De todas formas, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les quede claro, saben que yo estoy disponible la mayoría del tiempo para poderles responder tan pronto puedan. Entonces me escriben por el interno o en el grupo, como prefieran, para resolver esas dudas. ¿Listo? Bueno, ¿no hay más preguntas o hay algo que necesiten que aclaren del parcial? ¿Todo claro entonces? Sí, profe, para mí está todo muy claro. Vale, María, Isabel, gracias, y Esteban también. Vamos a dejar entonces hasta allí la clase de hoy. Les Profe. agradezco. Sí, Oscar. Puede ser un producto de alguna empresa que haya salido y haya fracasado, más no la empresa como tal. Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque estamos hablando pues, de casos empresariales. De pronto, el tema de los productos, ahí sí existen muchísimos con los cuales han fracasado hasta los mejores. Pero yo te sugiero que busquen más bien el caso de una startup, que eso sí, puede haber tenido como un producto estrella con el cual le fue mal y lo llevó a la quiebra, ¿no? Pero te sugiero más bien que busques el caso como de la startup, o sea, de la empresa concreta que encierre, digamos, todo el concepto de fracaso, no simplemente un producto, porque estaríamos como saliéndonos un poquito del objetivo del parcial. Bueno, entonces en el mercado, pues que haya fracasado en ese mercado y haya tenido que mudar a otro, estableciendo su marca en el tiempo. Sí, porque eso sería entonces una transformación o una renovación empresarial y sí contaría como fracaso. Muchas gracias, profe. Bueno, y me hiciste acordar de algo que les voy a compartir también. Permítanme. Que es una lectura chévere, cortica, que les va a servir un poco para aclarar ideas, ¿no? Y para entender cómo funciona este tema del fracaso. Regálenme un momento, yo lo ubico por aquí. Bueno, la lectura se llama El error de no innovar a tiempo. 20 historias de empresas líderes que tropezaron, quedaron rezagadas o simplemente desaparecieron. Entonces aquí van a encontrar 20 ejemplos de empresas que pudieron ser y no fueron. ¿Listo? Entonces está Kodak y de una manera pues muy sintética se explica qué pasó. O sea, aquí no se dan mayores detalles, pero sí se explica qué pasó con Kodak, qué pasó con Yahoo, qué pasó con Xerox, qué pasó con Nokia y así Profe, sustantivamente para otras. Ustedes podrán elegir alguna de estas si quieren,
para exponer. Ahí les estoy facilitando la investigación, pero insisto en que podrían sí buscar una diferente que fuera más afín como a sus gustos, a los temas que a ustedes les interesa investigar y demás, y dárnosla a conocer, que probablemente no la tengamos dentro de nuestro radar, ¿no? Que no supiéramos acerca de esa historia. Sí, dime. Profe, yo tengo una preguntita. Si digamos, por ejemplo, uno puede escoger una empresa que haya fracasado, pero que ahora esté como resurgiendo, ¿se puede un caso de similar como ese o tiene que ser que fracasó? Sí, eso lo conecto con la pregunta que hizo tu compañero hace un minutico, y es que cuando una empresa fracasa, por ejemplo, en un mercado con una de sus unidades de negocio, se puede comprender como un fracaso parcial, ¿no? Pero si eso lleva a un proceso de reinvención a las empresas, o sea, a que se dediquen a otra cosa o algo así, tal como le pasó a Nokia, por ejemplo. O sea, Nokia cuando arrancó, ellos no fabricaban celulares, ellos fabricaban, digamos, artículos mobiliarios y cosas con madera y demás. Luego fue que se enfocaron, digamos, de manera casi que circunstancial en el tema de tecnología. Y en tecnología fue que fracasaron y luego volvieron a dedicarse a las otras cosas. Entonces, allí sí valdría la pena, pero no se compliquen tanto con el tema del fracaso. O sea, realmente, casi siempre cuando uno está analizando estos casos de fracaso, uno encuentra empresas que no funcionó, digamos, su producto principal o su apuesta principal, y eso las llevó a la desaparición. Son muy pocas las que existen en las condiciones que ustedes están proponiendo, de que se reinventaron o que resurgieron después o que fracasaron en una cosita y en otra no. Entonces, más bien es más fácil como buscar los casos de fracaso rotundo, que eso sí hay varios y se pueden analizar más fácilmente. Entonces, los que hay aquí en la lectura son de esos, y esta lectura también se las voy a compartir para que ustedes busquen. Por ejemplo, BlackBerry, no sé si se acuerdan, todos tuvimos BlackBerry en algún tiempo y ya no. Entonces, esos casos de fracaso, vale la pena como leer la descripción para entender cómo el no innovar los llevó al fracaso, que es en últimas el espíritu que tiene también el parcial con la metodología de contraejemplos. ¿Listo? Entonces, esto también se los comparto ahorita por el chat para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿más preguntas, chicos, o ahora sí ya tenemos claro? Bueno, ok. Creo que ya tenemos entonces aquí claro este tema. Me estaba despidiendo hace un rato y bueno, me queda desearles entonces un feliz resto de semana a todos. Agradecerles como siempre la gran participación de hoy. Muy chévere la discusión que armamos y los aportes que hicieron todos son súper relevantes y hacen que la clase sea mucho más interesante. Les agradezco a todos y nos veremos entonces, ya saben, no en 8 días, sino el día del parcial. Sin embargo, sí estaremos en comunicación para darles las instrucciones de la actividad de la otra semana. ¿Listo? Saludos a todos y nos vemos entonces en unos días. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Está muy bien. Bueno, Muchas gracias. Bueno, pues, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Lista?